Ya está con nosotros la directora de la División Salud de la Intendencia de Montevideo, Annalise Verón. Bienvenida, gracias por estar por estos minutos y bueno, por esta demora con esta conferencia que surgió ahora hace instantes. Muchísimas gracias por invitarnos. Nosotros, Annalise, habíamos pensado cuando surgió la convocatoria en este Día Internacional de Naciones Unidas sobre la problemática, sobre el problema mundial de las drogas, que va a ser el viernes, y el viernes acá en Montevideo va a haber un seminario abordando esta temática. ¿Qué es lo que se intenta? ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Bien, nosotros todos los años, para el 26 de junio, realizamos algún evento de este tipo, y este año el seminario se llama Las ciudades ante el problema mundial de las drogas, en conmemoración justamente de este día que tú mencionabas. Y efectivamente lo que tratamos como objetivo principal es poner sobre la mesa los problemas que tienen las ciudades ante las drogas en general. Y cuando hablamos de drogas, hablamos del uso de drogas, del consumo de drogas, y no solamente de las problemáticas que generan los consumos. Hablamos de convivencia, hablamos de espacios públicos, hablamos de cómo el sistema sanitario está preparado o no para enfrentar, cómo las organizaciones de la sociedad civil tratan este problema, la integralidad del tratamiento de los consumos o del uso de las drogas, con las experiencias que en cuanto a los dispositivos que la Intendencia de Montevideo tiene, o aquellos que la Intendencia de alguna manera coopera, coordina, teje para enfrentar los problemas que las drogas puedan tener en una ciudad. Me llama la atención justamente que uno, cuando habla del tema de las drogas, generalmente se enfoca en la persona. Cuando hablamos desde la ciudad, que así que es que lo estás planteando, ¿cómo afecta el consumo de drogas, de distintas drogas, ¿no? En la ciudad? Sí, porque a veces cuando hablamos de drogas nos centramos muchísimo en las sustancias y no en las comunidades o en las personas que la integran, porque de alguna manera cuando hablamos de consumos problemáticos, y pensemos que las personas que tienen consumos problemáticos son nada más que el 8 o el 10% de las personas que consumen drogas. Entonces es un bajo porcentaje, y nosotros siempre tenemos la sensación de que es altísimo y que todas las personas que consumen drogas tienen problemas con su consumo. Y no es así, solo el 8 o el 10 pueden tener problemas con su consumo. Pero además estamos hablando de todas las drogas, incluso las drogas legales como el alcohol, que son los mayores porcentajes de consumo. Claro, estamos hablando, por ejemplo, cuando decís que afecta a la ciudad, y ahí meto también el rol de la Intendencia. Pienso a la salida de los boliches que estén tomando bebidas. ¿De qué otra manera se ve, afecta? El uso de los espacios públicos en general, no solamente en los locales donde puede haber consumo, sino de los espacios públicos. Y lo vemos con bastante frecuencia en las plazas, en los espacios públicos en general. ¿Y es un problema eso para la Intendencia? No es un problema. El tema es que hay que enfrentarlo, porque para las ciudades todas hay que gestionarlo. Y acá, cuando digo gestión, es que estamos entrando en lo que el seminario realmente pretende, y es poder charlar y mostrar, basado en evidencia, cuando hablamos de la gestión del riesgo y reducir los daños que el consumo de las drogas puede ocasionar. No estamos diciendo que el consumo de drogas no afecte la salud, sí afecta. En mayor o en menor medida siempre la va a afectar. Es derecho, obviamente, de cada usuario, conociendo los riesgos, poder gestionar o reducir los daños del uso y no llegar a un consumo problemático. Por supuesto que va a haber momentos, y hay técnicas que todos conocemos, cuando hablamos de la abstinencia en las personas que han tenido ya un daño en su salud y que tienen que llegar a la abstinencia. Pensemos en los tratamientos o la forma que concibe Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, en aquellas personas que tienen que ser sometidas a cirugía, donde la abstinencia es importante. Pero bueno, el tema acá, y lo que nos queremos concentrar en este seminario, son las diferentes experiencias de técnicos de muy alto nivel, tanto nacionales como internacionales, en cómo enfrentar desde la integralidad terapéutica estos problemas que veníamos mencionando, ¿verdad? Ya puedes ir adelantando algo de lo que se va, a dónde se va a apuntar. Justamente son estos los temas que se van a apuntar: la convivencia, la integralidad terapéutica,
conocer las diferentes posturas de los técnicos, ¿Y Montevideo ya viene incluso de la trabajando academia. eso? Desde hace 20 años que Montevideo trabaja. Pero, ¿y en qué se ve? Tenemos muchísimos dispositivos propios de la Intendencia y que este año además se van a ver incrementados, porque acá también tenemos que relacionarlo con uno de los problemas que la ciudad está enfrentando y que la pandemia además ha visibilizado en forma bastante más importante, que son las personas en situación de calle, que se asocia muchísimo a los consumos y allí sí tal vez con consumos problemáticos incluso. Y bueno, la Intendencia está por inaugurar algunos dispositivos que pueden dar respuesta a algunas de estas situaciones, sobre todo durante el día, porque a veces durante la noche ya hay dispositivos que puedan dar respuesta, no así durante el día. Y bueno, se van a dar a conocer esto y otras experiencias, incluso en tratamientos psicológicos, tratamientos psicoterapéuticos que lleva adelante, y también ver desde otras organizaciones sociales de la sociedad civil incluso, que están dando respuesta a muchas de estas problemáticas. ¿Cómo es la participación al seminario? ¿Es abierta? ¿Es por Se va a realizar virtual? semipresencial, porque va a haber una reunión presencial en la sala Ernesto de los Campos, y todos sabemos que por la pandemia está reducido el número de personas, o sea que allí solamente van a estar 30 personas, la mayoría de ellas son los panelistas y algunos invitados, pero va a haber una plataforma que tiene una admisión de 1000 participantes más, por lo cual digo, esto se le ha dado bastante difusión y realmente era bastante alto hasta el día de hoy el número de personas que se venían inscribiendo. Esto estuvo en la página, está en la página publicado con los diferentes links para que las personas hicieran la solicitud de ingreso. Ya antes de ir a otros temas, porque el tema de la pandemia ha generado mucho tema también acá en Montevideo, para terminar con esto, la reducción de riesgos es como el paradigma o el signo que tiene la Intendencia en este caso, el tema de las drogas. Es así, ese es el signo que está arriba de la mesa. Para nosotros realmente, digo, hacer la gestión del riesgo y reducir los daños. Pensemos que en esta pandemia la gestión que ha llevado el Gobierno Nacional adelante se basa justamente en esto, en reducir los riesgos, gestionar los daños. Bueno, también para esta temática, que ha sido y es una problemática de las ciudades, debiese poner exactamente el mismo tipo de políticas, incluso destinarse tal vez el mismo tipo de recursos para un problema que persiste desde hace mucho tiempo y seguramente va a seguir en adelante, y hay que gestionarla y no esconderla, no ponerla abajo de la alfombra. Claro, el ministro Bartol de Desarrollo Social hablaba de cero consumo, es decir, que apunta a otro paradigma. No es nuestro paradigma, no apuntamos hacia allí, no han sido nuestros dispositivos ese el eje que han llevado, no es la academia tampoco el eje que de ¿Y esto choca manera en lo que es el trabajo con la gente, pienso en situación de calle, o lo que van a plantear para el trabajo de día en Montevideo? Habrá que trabajarlo, habrá que tejerlo. Nosotros, Montevideo, participa obviamente, y es más, es quien coordina la Junta Departamental de Drogas, donde participan diferentes instituciones y donde está la unión además con la Junta Nacional de Drogas. Ha sido el trabajo que hemos llevado en conjunto durante años. Tendremos que tejerlo nuevamente a partir de esta nueva situación. ¿No han surgido enfrentamientos aún dentro de ese Hasta el momento organismo? no. Hasta el momento no. Bien. Estamos en una situación de pandemia, ya llevamos más de 3 meses. En Montevideo además se vio, en su primer momento, el cierre de locales comerciales, muchos bares, muchos servicios gastronómicos, y estaban definiendo los últimos 10 días un protocolo que había generado un poco de ruido entre distintas organizaciones, el colectivo gastronómico, Cambadu y la Intendencia, porque era para ellos inaplicable el reducir el nivel de personal, hacer esa limpieza que se requería, o implementar cambios en los locales que realmente iban a dificultar muchísimo y iba a salir caro, cuando además hace 3 meses algunos que estaban cerrados, ¿no? Efectivamente. ¿Hay acuerdo de humo blanco? Sí, hay humo blanco. Nosotros en realidad estábamos aguardando un poco que desde la Autoridad Sanitaria Nacional esto se acordara, pero se estaba demorando demasiado, y lo cierto es que los bares y restaurantes ya estaban abiertos y cada cual aplicando un protocolo de acuerdo a su real entender, sin tener de repente en cuenta algunas cosas que nosotros entendíamos que había que hacer. Así que apuramos un protocolo desde la Intendencia. Nosotros habíamos tenido charlas con Cambadu, es cierto que no lo habíamos acordado, pero de acuerdo a estas charlas se elaboró un protocolo
y bueno, se sacó una resolución desde el intendente. Esto causó estos ruidos que tú mencionabas y allí tuvimos nuevamente reunión con Cambado, analizamos punto a punto. En realidad eran muchos menos los que teníamos que acordar que los que ellos acordaban con el protocolo ya realizado. Entendimos que la propuesta de ellos tenía cosas que ver, sobre todo con el número de personas en torno a una mesa o las distancias de estas personas cuando están en una misma mesa. ¿Cuál es el máximo? Ahí eran 4, ¿no? Sí, recurrimos un poco a la lógica. Si una persona elige ir con otra a compartir en un restaurante, en un bar, es porque previamente decidió ir con esa persona y de alguna manera no va a tener en cuenta el riesgo. Sí hay que tener en cuenta el riesgo con las personas que ya están en el local y que no pertenecen a esa misma mesa, que esa distancia de 2 metros se mantuviese, por lo tanto el número de mesas en un local obviamente que baja casi al 50% y lo sabemos, pero el número de personas en torno a una mesa, si bien siguen siendo 4, se pueden sumar mesas y llegar a un máximo de 8 o de 10 en el caso de locales que están preparados para fiestas, por ejemplo. Claro, ¿y qué pasa con las barras, no? Porque del colectivo gastronómico decían, bueno, es casi impracticable poner una mampara cuando se está hablando de una barra, ¿no? Sí, nosotros allí igual entendíamos que es necesario porque de alguna manera hay que cuidar también a las personas que trabajan en ese local, que de alguna manera, más allá de que ellos tengan las precauciones de cuidado propio, el enfrentarse con una distancia tan cercana como es una barra, es un riesgo para las personas, no solo que entran, sino para las personas que están allí trabajando. O sea que eso se mantiene. Eso se ha mantenido, por supuesto que las medidas de higiene se mantienen. Llegamos a acordar, teníamos algunos problemas también con los aderezos que se usan en la mesa, que nosotros insistimos en que tenían que ser individuales, que no podían retornar al restaurante, o sea que el que no se consumiese se tiene que descartar. Y ellos así nos hacían ver que hay algunos aderezos que en el país no se consiguen en forma individual. Y allí ¿Qué estamos hablando? ¿Que del aceite? Por ejemplo, el aceite de oliva, que en nuestro país no se consigue, y el acheto balsámico, por ejemplo. Entonces acordamos que bueno, va a ser uso exclusivo del personal que sirve, o sea, de los mozos o mozas, que lo utilizan sin que el cliente lo toque y lo retiran luego, o sea que nunca va a ser tocado por la persona que no sea el mozo, que tiene las debidas precauciones de higiene. Y lo otro que hablamos un poco es el uso de los panificados, que todos sabíamos que se usaban las paneras, deben ser eliminadas a menos que sean lavables y siempre van a estar de uso exclusivo de ese cliente y luego descartados o llevados por el cliente cuando se retire. Y en el caso de aquellos lugares que elaboran su pan, y que por cierto en algunos lugares son muy requeridos, sea parte del menú, o sea, deba consumirse por el cliente que lo solicita en su totalidad o retirarlo cuando se retira el cliente. Y si los que cumplan con todas estas, con este protocolo, ¿no? Que todavía no está pasado por la Junta Departamental, tiene que pasar. No es necesario ¿No necesariamente? Que pase. No es necesario Bien, que pase. ¿afecta a todos los, digamos, a los bares y todos los lugares restaurantes que ofrecen servicios gastronómicos, roticerías también? Exactamente, para todos. ¿Todos están en condiciones de cumplirlo? Bueno, esperemos que sí, y yo lo que pienso es que las medidas mínimas las van a poder cumplir todos. Sabemos que con esto se está castigando sobre todo los lugares pequeños que no tienen la posibilidad de grandes salones, que dice, bueno, reduzco el personal y de alguna manera voy a solucionarlo. Pero van a tener que buscar ingeniosamente las formas hasta que logremos salir todos de esta situación que no es agradable para nadie. Claro, rige mientras dure la emergencia sanitaria. Obviamente. Bien, tendremos que ir adaptando, esto es dinámico, digo, ni lo pensábamos hace 3 meses, ni lo pensamos para dentro de 2 años. Será dinámico y se cambiará en la medida que vaya también avanzando la situación sanitaria. Te quería preguntar sobre otra cuestión que también se ha visto incrementada durante la pandemia. Ya venía, pero la venta de productos alimenticios a través de las plataformas, ¿no? Que ha habido una explosión, sobre todo en estos meses, ¿no? La Intendencia ha hecho foco en esto, es decir, ¿de qué manera se va a reglamentar? ¿Qué seguridad o qué protocolos, bromatológicos que hoy nos exigen? En su gran medida. No teníamos marco normativo. Por suerte fue aprobado, esto sí fue aprobado en la Junta, la reglamentación de todos los que son las plataformas de venta. Y bueno, ahora sale en estos días la reglamentación. En realidad va a ser una reglamentación sencilla, digo, porque el decreto lo prevé casi en su totalidad. Llevó mucho tiempo la aprobación de este decreto justamente porque se fueron ajustando hasta los mínimos detalles.
Y nosotros en lo que insistimos, más allá de las medidas de higiene que ahora la pandemia pone sobre la mesa, pero que debieron existir siempre y previo a la pandemia, no olvidemos que acá no transmitimos solo el virus COVID-19, transmitimos otro tipo de gérmenes que son tan dañinos o más incluso que el propio COVID-19. ¿Y para quién va a regir? Porque pienso, me salen muy bien los, no sé, los pasteles y vendo a demanda y ahora no voy a poder hacerlo salvo que esté inscripta que estén registrados. Lo que nosotros necesitamos... Y si lo hago desde mi casa va a tener el mismo... Es que tú desde tu casa no lo vas a poder hacer nunca. Las cocinas de la casa no son habilitables y eso lo hemos dicho siempre. Porque pero es claro que muchos hacen desde la casa. Lo sabemos, pero esos son ilegales. Entonces también acá, de alguna manera, recurrimos a la conciencia de las propias consumidoras y consumidores. Consuman productos que estén registrados. Es la única manera que nos aseguremos que no hay riesgo de contaminación de ningún tipo. La cocina de una casa no es habilitable justamente por esto, porque no es nunca certificable la higiene que en una cocina pueda existir. La contaminación cruzada existe. ¿Y qué tipo de sanción va a tener cuando sea, bueno, ya se depende de lo que no se haya cumplido, o sea, del incumplimiento, las sanciones van a ser de acuerdo a esto. Y bueno, van de 5 unidades reajustables hacia arriba, depende del cumplimiento. Pero además hay otra cosa importante que se reglamentó y es cómo se ofrecen en las plataformas, incluso aquellos productos de un supermercado, por ejemplo, donde nosotros vemos una foto del producto sin ver, y hace un rato tú los mencionabas, que bueno, ahora finalmente se aprobó el etiquetado frontal. Nosotros no vemos cuáles son los constituyentes de ese alimento, vemos una foto, por lo tanto compramos por una foto de un cartel. Ahora se reglamenta la obligatoriedad de que esté allí, a la vista del consumidor, qué contenidos tiene. Claro, ¿y esto a partir de cuándo está vigente? Por eso se está reglamentando, así que en unos días más la reglamentación va a estar. Pero bueno, esto de alguna manera ya ha sido acordado con las diferentes plataformas y ahí no hemos tenido demasiados ruidos, han entendido que esto era necesario. Bien, ¿qué pasa con el etiquetado frontal de alimentos, ¿no? Que estábamos hablando antes? Que bueno, se había prorrogado su puesta en vigencia por bueno, diferencias, ¿no? Que habían surgido con las autoridades actuales sanitarias. No quedó como venía, pero bueno, ¿de qué manera se ve en Montevideo? Pienso en Montevideo porque Montevideo es, y así bueno, lo mencionan el resto de las intendencias del país, es referencia en lo que tiene que ver con el cumplimiento bromatológico, los sí, controles. Por ¿no? muchos motivos, no por olvidemos muchos motivos. Que en Montevideo... Y porque la cantidad de gente que vive además, ¿no? Sí, además en el país circula el 60% de los alimentos que consumimos son importados. Y la mayoría de los productos importados ingresan por Montevideo y por lo tanto tienen registro en Montevideo. Igual ya sí fue aprobado también el registro único que en poco tiempo más va a entrar en vigencia, que esto es algo largamente añorado, que no se tenga que registrar en cada departamento claro. del país. Digo, el registro va a ser válido, ese registro en Artigas o en Montevideo. Pero de alguna manera el etiquetado frontal que debió entrar en vigencia el 1 de marzo y se prorrogó, bueno, aparentemente ahora va a haber unos nuevos plazos que en lo personal todavía no lo conozco, pero digo, bueno, aparentemente se tiraron un poquito más los plazos y cambió un poquito esa etiqueta de exceso de, como decía, el de que grasa entraba o de azúcar. Exactamente. Ahora va a decir alto en, eso es exactamente el cartel que utiliza, la etiqueta que utiliza Chile en este momento y que hay otros países que ya lo venían. Esto está realmente estudiado, probado, que es efectivo, así que bueno, tenemos esperanzas que prontamente podamos tenerlo. A Montevideo no le cambia nada, digo. No le cambia nada, nosotros bueno, seremos fiscalizadores como así lo habíamos visto antes. Pero sí participaron del proceso de Los 2 años trabajo, que llevó ¿no? el proceso de trabajo, nosotros participamos junto con el resto de los ministerios, es cierto, fuimos la única intendencia invitada en aquel momento, pero bueno, entendíamos esto, es por la cantidad de habitantes que tiene Montevideo y además por el peso bromatológico que tiene la Intendencia de Montevideo, que bueno, además colabora bromatológicamente con el resto de las intendencias, porque tiene un laboratorio muy bien montado y con muchos años de experiencia. Annalise de Verón, muchísimas gracias por estos minutos para Informe Capital. Al contrario, quedo a las órdenes.